Crear diseños de uñas implica una combinación de creatividad y habilidad. Experimenta con diferentes técnicas y materiales para crear diseños únicos y personalizados. La creatividad y la paciencia son la clave para lograr diseños de uñas atractivos. Hola, bienvenidos a otro de nuestros videos donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre las uñas acrílicas. En esta ocasión estaremos viendo cómo puedes realizar unas uñas virales de cómics 3D para este Halloween. Así que comenzamos. Las uñas de moda de cómic 3D son una tendencia en el mundo del arte de uñas que se inspira en los cómics y las ilustraciones tridimensionales. Estas uñas de moda combinan elementos de diseños de cómic con efectos tridimensionales para crear un aspecto llamativo y único. Las uñas de moda de cómic 3D suelen presentar diseños inspirados en cómics como burbujas de diálogo, explosiones, onomatopeya y personajes icónicos de cómic. Lo que diferencia a estas uñas es el uso de técnicas y materiales que agregan un efecto tridimensional a los diseños. Esto puede incluir el uso de resinas, gel 3D, apliques, texturas y relieves para crear la ilusión de profundidad y movimientos en las uñas. Los colores en las uñas de moda de cómic 3D tienden a ser vibrantes y audaces, siguiendo la estética de los cómics. Los tonos primarios y colores contrastantes son comunes. Para lograr un aspecto 3D convincente se requiere un alto nivel de habilidad y precisión en la aplicación de los diseños. Los artistas de uñas pueden utilizar pinceles y herramientas especiales para crear detalles finos en las uñas. Aunque los diseños de cómics 3D son audaces y llamativos, se pueden personalizar para adaptarse a los gustos individuales. Los clientes pueden elegir sus personajes, colores y elementos de cómic favoritos para incorporar en sus uñas. La duración de este tipo de uñas de moda de cómic 3D depende de la calidad de los materiales y la técnica de aplicación. Por lo general, estas uñas tienden a durar varias semanas antes de requerir un retoque o mantenimiento. Ahora bien, estaremos viendo cómo realizar este diseño en nuestras uñas. Crear uñas de cómics 3D es un proceso detallado y requiere habilidades de manicura avanzada, así que veremos los materiales y herramientas necesarios. Necesitaremos unas uñas postizas o uñas naturales ya preparadas, limas de uñas, pinceles de nail art, esmalte de uñas en colores vibrantes. Tú vas a elegir cuáles son tus favoritos. Gel 3D o resina de uñas 3D. Lámpara UV o LED para el secado de gel 3D. Pintura acrílica de colores puede ser necesario para detalles. Y lo que es top coat. Vamos a realizar la preparación de las uñas. ¿Cómo lo haremos? Vamos a limpiar y a limpiar lo que son las uñas naturales o aplicar las uñas postizas según tu preferencia. Pueden ser acrílicas o de press-on o como se te haga más fácil con gel. Da forma y lima las uñas para obtener la forma deseada y aplica una capa de base transparente si trabajas con uñas naturales. Después aplicaremos los colores base. Elige colores vibrantes que se asemejen a un cómic como rojo, amarillo, azul o blanco. Yo estaré aplicando de base un color nude y realizaré un francés con los colores que son azul turquesa y un lila. Para realizar los diferentes diseños de cómic, utiliza un pincel de nail art o pinceles finos para crear los diseños de cómic. Puedes dibujar burbujas de diálogos, onomatopeyas, explosiones, corazones o hasta personajes de cómic. Te recomiendo usar esmaltes de uñas de colores contrastantes o pinturas acrílicas para hacer los diseños de cómic. Asegúrate de que cada diseño esté completamente seco antes de continuar. También puedes utilizar gel 3D o resinas de uñas 3D para agregar relieves a tus uñas. Aplica con un pincel nail art de manera que los detalles sean tridimensionales. Este tipo de geles los vamos a sacar cada capa de gel 3D o resina bajo una lámpara UV o LED según las instrucciones del producto. Vamos a estar agregando detalles adicionales
con pintura acrílica para resaltar ciertos elementos en tus diseños. Procura realizar estos detalles minuciosamente y con mucho cuidado. De cualquier forma, si te llegas a equivocar, lo puedes borrar. Una vez que todos los detalles estén secos, aplica una capa de top coat para rellenar y dar brillo a tus uñas. Asegúrate de cuidar tus uñas muy bien y que no las estropees mientras que estás dibujando. Lo que hice aquí fue primero aplicar el top coat a las uñas y ya que el brillo esté seco, dibujo las líneas y la profundidad 3D a las uñas. Recuerda que hacer dibujos o líneas a mano alzada muchas veces se nos complica un poquito, y también hacer uñas de cómic 3D requiere práctica y paciencia, y los resultados pueden variar según tus habilidades y experiencia en el arte de las uñas. Puede ser útil practicar en uñas postizas antes de aplicar el diseño en tus uñas naturales o en las uñas de una clienta. Así que en esta ocasión lo estaremos haciendo a mano alzada, pero tú también puedes utilizar sellos de estampado y placas de diseños para transferir patrones a tus uñas, o aplicar cintas adhesivas para crear líneas rectas o márgenes nítidos en tus diseños. También otra de las opciones es utilizar calcomanías de uñas o pegatinas para este tipo de diseños específicos. Este tipo de uñas quedan muy bien para utilizarse en las festividades de Día de Muertos y para disfrazarse. Las uñas de cómic 3D son llamativas y atraen la atención debido a su aspecto tridimensional y colores vibrantes. Esto puede ser ideal para una celebración como Halloween, donde se busca destacar y sorprender con unos aspectos creativos y festivos. Vamos a estar delineando con color negro lo que es el francés y todo el contorno de las uñas para comenzar a darle ese aspecto 3D de cómic. Ya que todas las uñas estén perfectamente delineadas, vamos a empezar a darle color a las sombras con un gel blanco y de esta manera el 3D comience a verse convincente. Tú puedes elegir el diseño que quieras, decide el tipo de diseño que desees. Puedes optar por colores sólidos, patrones, degradados, diseños geométricos, arte abstracto, temáticos, etc. Asegúrate de que cada capa de esmalte esté completamente seca antes de aplicar la siguiente. Y finalmente vamos a aplicar lo que es el top coat mate. Aplica una capa de top coat mate para proteger y finalizar tus uñas. Recuerda, el top coat mate proporciona un acabado mate en lugar de brillo típico de los esmaltes de uñas convencionales. Esto puede crear un aspecto elegante y sofisticado. Puede transformar cualquier esmalte de uñas en un acabado mate con la aplicación de este producto. Tú puedes experimentar con diferentes técnicas y materiales para crear diseños únicos y personalizados. Recuerda, la creatividad y la paciencia son una clave para lograr diseños de uñas atractivos. Así que si te gustó este video, comenta y comparte. Gracias por acompañarme en este video. Les deseo a todos un futuro lleno de hermosas uñas y momentos creativos. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen.